La siguiente ponencia magistral a cargo de Santiago Hernández Fernández, que me acompaña aquí en la mesa. Santiago es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Madrid. Es premio extraordinario de doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 1984 y catedrático de la Politécnica de Cáceres desde el año 97. Yo voy a resumir mucho porque tengo aquí un currículum. Santiago es una persona con muchísima experiencia, con muchísimos conocimientos, tanto técnicos a nivel ingenieril como en materia de medio ambiente. Tengo aquí un currículum larguísimo y me voy a centrar en dos o tres cosas que considero fundamentales, porque si no es que no acabaríamos, ¿no? Es Premio Nacional de Medio Ambiente, como he dicho. Ha sido presidente del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe desde su creación en el año 2007 hasta el año 2012, y también medalla de honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, que se la concedieron en mayo del año 2010, entre otras muchas cosas. Así que yo le voy a dejar la palabra para que nos imparta la ponencia que ha titulado La construcción sostenible. Así que, Santiago, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye? Hay que hacerle esto algo para que se oye bien. Voy a ver si conseguimos. Sí. Casi me voy aquí al rincón. Os estoy mirando solo por una cosa que se me ha ocurrido mientras estaban hablando los del anterior mes. Y es que como ahora todo el mundo hace estadísticas de todo, para probar que las estadísticas la mayor parte de ellas no dicen nada. Por ejemplo, si hacemos ahora aquí una estadística de cuántas personas tienen pelo y cuántas no tenemos, habría que decir que las cementeras favorecen el que no se sea calvo. Estamos en minoría. Bueno, creo yo que además estamos en elecciones, que no se os olvide. Yo no pertenezco a ningún partido, ¿vale? No voy a hacer propaganda de nada. Bueno, se trata de que hablara de... Manuel. Había que hacer algo que no he hecho. Sí, pero que no va. Hay que apuntar allí, vale. Menos mal que no es un láser, de esos que tenéis que esconderos de los láseres. Bueno, intentaremos que pase. Vamos. Esto va a ser muy complicado porque yo tengo que pasar muchas veces. Esto es imposible. Nos pasamos todo el día con esto. Esto es un... ya va. Bueno, vamos a ver varias cosas. Si se oye muy fuerte, otra me lo decís, porque no sé dónde ponerlo para que no sea un rollo. Y aquí está bien. Bien, vamos a hablar de varias cosas. Y como voy a pasar relativamente rápido, el concepto de huella ecológica. Por cierto, a los que están haciendo la traducción, muchas veces con que leáis eso en castellano es más que suficiente. Lo digo porque yo hablo muy deprisa. Oído traductores, ¿no? La huella ecológica es una cosa que indica muchísimo y que es muy fácil de evaluar en líneas generales cuando tenemos el dato, aunque sea muy difícil de calcular. Es algo parecido a cómo se sabe si una persona es más alta que otra. Las pones juntas y dices, este es más alto. Otra cosa es que te diga qué altura tiene. Pues es más difícil, pero saber que es más alto o más bajo, sí. Pues con la huella se derivan muchísimas cosas que desde el punto de vista ambiental son importantes, solo con saber si uno es más alto o uno es más bajo. Y si al hacer algo sube o baja, que lo podemos saber también muy fácilmente, sin entrar en más detalles. Bien. Esto me tiene manía. Los componentes de la huella ecológica, los voy a pasar muy rápidamente, son estos que van apareciendo ahí. Los dibujos es para ilustrar lo que es. Son los componentes fundamentales de la huella ecológica. Necesitamos sitios para comer los vegetales que comemos, sitio para el ganado, sitio para los bosques, la madera, etcétera, para las infraestructuras, para la pesca y un 12% que se considera de reciclaje
o para los bosques que no utilizamos, las selvas tropicales, todas estas cosas. Entonces, la cantidad de hectáreas disponibles en el planeta son esas que hay ahí. En conjunto salen unas 12.600 millones de hectáreas, sumando todas. Eso quiere decir que en este momento la media de hectáreas productivas por persona que habita en el planeta es del orden de 1,7, 1,8 hectáreas. No lo recuerdo porque va cambiando hacia poco. Eso es lo que tenemos disponible. Entonces, si en un país las personas de media, en vez de utilizar 1,7, están utilizando 7, a alguien le están haciendo una putada. ¿Entendéis? Estos datos existen. Debo decir que, como tantas cosas relacionadas con el medio ambiente, cuando se ponen de moda, todo el mundo habla de ellas, la huella ecológica es algo de lo que se habló a partir del año 1990, al final de los 90. Montones de ayuntamientos, países y organizaciones rápidamente empezaron a calcular sus huellas con mucha ilusión. Y decían, y al año que viene la vamos a calcular también, y al año siguiente también. Cuando vieron que en 3 años aquello iba fatal, porque la huella cada vez más, dejaron de hablar de aquello. Ya no, los publican las organizaciones internacionales, pues ya no quiere saber nada, porque claro, si yo no sé quién es, ¿no? Pero si los responsables de Málaga hacen su huella ecológica ahora y al año que viene y les sale peor, algo están haciendo mal. Entonces habría que bajar la huella. Bien, cualquier cosa que baje la huella ecológica es positivo, pero es muy complicado porque hay muchos intereses en medio. Bueno, he puesto aquí la biocapacidad de las comunidades españolas. Como veis allí, pues hay algunas. Aquí apretando algo salió un puntero, ¿no? No. Eso lo arreglamos aquí. Veis que, por ejemplo, tiene una biocapacidad muy grande Castilla-La Mancha, Extremadura, que es mi tierra, Aragón, son las que más. Esto es decir que para cada habitante de esas comunidades se dispone de todas estas, ahí tenéis los numeritos, hectáreas, que son muchas, ¿no? En cambio, si miramos esto es el déficit, es decir, las que nos valen o las que nos sobran, nos faltan de hectáreas. Entonces, si miramos esto, pues Madrid tiene un déficit de 31 millones de hectáreas. Es decir, los madrileños, la Comunidad de Madrid, están cogiendo 31 millones de hectáreas productivas para sus habitantes de algún sitio. Y aquí estas 3 pobrecitas, entre las que está mi comunidad, pues nosotros estamos prestando 2 millones, Castilla-La Mancha 5 y Castilla y León 6 hectáreas al resto del planeta. Bien, con esto quiero que veáis una cosa, que si en las relaciones internacionales, que tanto se habla de igualdad, de fraternidad, de todas esas cosas, se tuviese en cuenta la huella ecológica, y otra cosa que es muy importante también, que es la huella hídrica, que es el intercambio de agua entre países con los productos que se compran. Cuando nos traen 1 kilo de carne de Argentina, es la carne que nos traen y los 16 o 17.000 metros cúbicos de agua que ha habido que gastarse para que salga la vaca. Si en esos intercambios se cuenta la huella ecológica y se cuenta el agua y se equilibran, no hace falta hablar de nada más, solo de esos equilibrios. Y entonces nos daremos cuenta de que los países del tercer mundo no es que les estemos ayudando, es que le estamos robando sistemáticamente. Y cuando vais a un supermercado y compráis frutos secos, no hay ni uno que sea de España. Hasta los cacahueses, antes te lo vendían en el pueblo porque lo cultivaba una persona. 1 kilo de cacahueses, no sé lo que vale, pero en un supermercado veis que pone detrás China, Argentina, Argelia. El señor que ha plantado allí los cacahueses ha utilizado un suelo, agua para regarlo, los ha sacado, los ha guardado en una bolsa. Vienen desde el otro sitio, desde el otro punto del mundo hasta aquí, con un consumo de energía bestial, en un barco, luego en un camión, luego en un coche. ¿Cómo es posible que cuando lo compre ahí sea más barato que si lo producimos nosotros? ¿A quién estamos engañando? ¿A los chinos? No. Los grandes chinos y las empresas se están forrando. Estamos engañando al pobrecito que lo cultiva. Porque no le pagamos nada, solo si le cobramos el agua y la energía
tendría que venderlo a 20 veces lo que podríamos venderlo nosotros aquí, ¿entendéis? Por lo tanto, no se os olvide, huella ecológica y huella hídrica resolvería muchísimos problemas filosóficos que luego hacemos sin muchas razones. Y este es el déficit de España. Solo quiero que veáis una cosa. Vamos a fijarnos en eso primero. Bueno, se ha pasado, lo miráis ahí. La huella ecológica es este color es la huella ecológica. Pues ya veis cómo va subiendo para España. 5, 5 y pico, 5 y pico, 6, 6 y pico, subiendo continuamente. No miro más. Y el déficit en España va creciendo también. Es decir, lo estamos haciendo todo perfectamente mal. Incrementando la huella ecológica y no miremos la hídrica, que es también parecido, ¿vale? Bien, otro concepto importante es la economía ecológica. Hacer el esfuerzo. Huella ecológica, huella hídrico y economía ecológica. No va a haber muchas cosas distintas de esas. El ecosistema es único. ¿El universo es el planeta entero o es la comunidad andaluza o es España? Cada uno se coge el suyo, pero todos son iguales. Entonces, dentro del ecosistema del que estemos hablando, existen estas cosas que son, pues, sistemas parciales, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno de estos sistemas, hagan lo que hagan, todo lo que hagan se lo tienen que comer y beber ellos. Si el sistema de transporte se emite CO2, se lo tiene que tragar el sistema de transporte, si no se lo está dando a los demás. Y el ecosistema es esto, todo lo que pasa, pasa dentro del ecosistema. No se puede decir, no, eso está fuera, no, está todo dentro, es que está todo aquí. Eso quiere decir que cada uno tiene que pensar que todo lo que sale de aquí, que son las externalidades del sistema, no tienen por qué pagarles los demás. Cada uno tiene que contar como pérdidas y como gastos sus externalidades. Y la idea es que no los tenga. Estos principios que estoy diciendo son los que se están barajando por los... Hay gente muy buena trabajando muy bien, técnicos de todos los países en Europa. Son los que hacen las directivas. Le echan muchas horas y mucho tiempo. Probablemente yo no sé si se les paga mucho o poco, eso no es el problema. Trabajan muy bien y están sacando directivas para que se apliquen con mucho esfuerzo, porque cuesta convencer a los políticos. Esta mañana he leído que hay un protocolo de Kioto que están aprobando todo el mundo, pero ya han dicho que no. Que Estados Unidos ha dicho que, bueno, pero no es obligatorio cumplirlo. Ya empezamos. Ya han dicho que no es obligatorio, porque si no, muchos no lo van a aprobar. Llevamos así mucho tiempo. Quiero decir, todo lo que ocurre está aquí dentro y, por lo tanto, no hay externalidades. Entonces, hasta ahora, el negociete se monta así. Hay unos recursos naturales, hay unas funciones suministradoras de servicios ambientales ¿vale? Y nosotros a esto normalmente decimos que se le llama recursos naturales. Estas son las empresas, las cosas que hay, que nos dan los recursos naturales, y el capital humano, origen del conjunto. No hay nada que tomemos nosotros que no sean recursos naturales. Lo que comemos, lo que nos vestimos, las casas, de donde hacemos todo, son recursos naturales. Unos son renovables y otros no, pero todos son recursos naturales. Bien, esto, que es la economía normal, se cambia solo haciendo una cosa que es muy fácil. Vamos a borrarlo de recursos naturales y vamos a llamarle capital natural. No hay recursos naturales, eso es una trampa, hay capital natural. Y entonces, a partir de aquí, funciona lo que se llama la economía ecológica, que se está proponiendo en Europa hace mucho tiempo y que se está avanzando muchísimo. Se sabe ya lo que vale casi cualquier cosa. Porque si no, si un señor tiene una finca de 1000 hectáreas, como hay en muchos sitios, en Andalucía y en Extremadura, coge todas las encinas que tiene, supongamos que tiene 1000 encinas, las corta. Sube el Producto Interior Bruto del país y todo el mundo contento, porque crea empleos para arrancarlas. Cuando las ha cortado, se le ocurre, pues ahora voy a hacer con ellas carbón. Vuelve a hacer carbón, vuelve a subir el Producto Interior Bruto. Cuando tiene el carbón, dice, pues ahora voy a vender el carbón. Vende el carbón, vuelve a subir otra vez el Producto Interior Bruto, y dice, y ahora me voy a Honolulu a fundirme la pasta hasta que se acabe. Viene otra vez para acá, y entonces, ¿qué ha hecho ese señor? Una maravilla, sube el Producto Interior Bruto. ¿Y dónde está el capital natural? ¿Dónde están las 1000 encinas? Que daban bellotas, que hacían que el jamón ibérico fuera el mejor del mundo. ¿Dónde está eso? Eso no se cuenta. ¿Cómo que no se cuenta? El que tiene un bar con una televisión y se le rompe, digo, bueno, como lo compre otro, no viene la gente a ver el partido. Pues se compra otra. ¿Y qué hace? Que apunta en pérdida en la otra. Pero tiene que amortizar el coste de la nueva.
La economía ecológica no puede borrar el capital natural y decir eso no es cosa mía. Entonces, ¿qué quiere? Esto se resume con estas frases. Leerlas todo y así no se las tienen que traducir nada más que a los alemanes. Todo lo que hay, todos los sistemas están dentro del ecosistema. Y solo si ese ecosistema es sostenible, se puede garantizar que aquello funcione indefinidamente. Esto es como las cuentas de una casa. Uno no puede gastar más dinero del que tiene. Y si tienes dinero en el banco, lo tienes que mantener. Nuestro dinero en el banco es el capital natural, ¿vale? Entonces, a partir de esto pongo, bueno, lo he pasado muy deprisa y no vale la pena que le dé muchas vueltas. Son algunos de los servicios que nos presta la naturaleza gratis. Pongo estos, porque podéis verlos, y os garantizo que casi todos estos ya se cuentan. En mi tierra hay un señor que fabrica tomates durante todo el año. Una fábrica hace 30 o 40 años. Tiene unos invernaderos bestiales y fabrica tomates. Para fabricar tomates hace falta que la temperatura sea, que no haga frío, que no esté helado y cosas de esas. Pero también hace falta, dan varios cultivos, varios ciclos al año, pero hace falta que cuando sale la flor del tomate haya los insectos que lo polinizan. Pues ese señor tiene que estar cultivando los insectos aparte y calcular la fecha para tener el insecto que poliniza cuando sale la flor del tomate. De manera que sabe perfectamente cuándo va la polinización. Hay 1000 ejemplos como estos. Entonces eso no es gratis. Si echamos algo en aquel campo donde están los tomates, algún insecticida que nos mata a los polinizadores, ese señor no tiene tomate. Si cuando estamos haciendo una carretera echamos mucho polvo en primavera y hay al lado un señor que tiene almendros, no va a perder almendros. Las externalidades de la carretera en forma de polvo hace que salga menos almendras, ¿entendéis? Cada uno tiene que tragarse sus externalidades, pagarlas y sobre todo meterlas en el valor económico de lo que esté haciendo. Tercer parámetro así gordito, sostenibilidad. Bueno, se ha pasado la sostenibilidad. Ya sabéis que la sostenibilidad es que una cosa se mantenga indefinidamente con lo que nosotros consumimos, por no volver a ser que es muy complicado. Entonces, esto se basa en, primero, el capital total es el capital natural más el artificial más el humano, según el cuadro que teníamos al principio. Entonces, la sostenibilidad exige conservar el capital natural constante, o incrementarlo. El crecimiento económico que reduce el capital natural es insostenible, ¿vale? Como cosa genérica. De manera que en líneas generales se puede decir que la sostenibilidad solo se logra cuando las actividades suministradoras de los servicios ambientales no reducen el capital natural y no incrementan la huella ecológica. Cualquier cosa que haga esas dos cosas al revés no es sostenible. Por lo tanto, no hace falta ser un genio. Si nosotros vemos una obra que se está haciendo, que por un sitio tiene un muro de mampostería y por otro un muro de metal o de no sé qué, ¿cuál de ellos es más sostenible? El de mampostería. Gasta menos energía. ¿Entendéis? Y el gasto o no de energía se adivina como ser más alto o más bajo y es relativamente sencillo conocerlo. Siento que no soy hábil apuntando. Yo cuando era joven cazaba y tenía buena puntería, pero se ve que no doy con aquello. Edificios inteligentes, cemento inteligente. Me hace mucha gracia cómo van cambiando las modas. Antes era todo ecológico, luego todo cosas raras y ahora son las cosas como las veis ahí, ¿vale? Entonces, la historia está. Si todas esas cosas son tan sostenibles, o sea, tan inteligentes, pues lo mínimo que podían hacer todas esas cosas es ser sostenible y reducir continuamente su huella ecológica, ¿no? Y la respuesta es sí, aunque nos cueste esfuerzos. Por lo tanto, montones de veces hacemos casas inteligentes que consisten en una cosa que es muchísimo más cara y con muchísimo más consumo de energía, porque hay que fabricar muchas cosas que también consumen energía. Un amiguete mío, cuando inventaron, hace unos cuantos años, estábamos en Madrid, trabajaba en una empresa nueva, habían hecho un edificio nuevo, tenía unos cristales enormes y enfrente, como era una calle de Madrid, pues tenía a los vecinos. Y decía el tío, los vecinos deben pensar que soy gilipollas. Porque a las 7 de la tarde se apagaban las luces porque se suponía que ya no se trabajaba. Y entonces, dice, yo tenía que estar trabajando hasta más tarde, era el director de no sé qué. Y yo estaba en mi mesa y claro, hacía así con la mano y se encendía la luz. Pero al rato, pues se apagaba otra vez. Y como estaba escribiendo, pues otra vez con la mano y otra vez lo hacía con la pierna y otra vez... Y claro, los vecinos de enfrente, que como tenía la luz, me estaban viendo, pues resulta que dirían que ese tío debe ser tonto. Es decir, que los edificios inteligentes
no sé si lo son. El futuro, evidentemente, está en esas cosas que todos sabéis. Y voy a poner unas cosas que han salido ahora modernamente como cosas de futuro. Voy a intentar pasarlas rápido, si soy capaz. Por ejemplo, voy a ver si consigo que pasen todo y no me pase de página. Estas carreteras, todo el mundo oye hablar de ellas, pero es que ya existen en algunos sitios, donde la gente va andando con el coche por encima y se va cargando la batería por alguna cosa que está puesta por abajo. Evidentemente, pues esto está empezando, probablemente el futuro sea más grande. Ya creo que hay coches que han hecho un viaje estos días, hace poco, han hecho un viaje, no sé si era de Madrid a Vigo, sin conductor. Quiere decir, hay muchas cosas que pueden ser buenas, pero os repito lo mismo. Hay que mirar si esas cosas incrementan las huellas o las reducen, porque eso es lo fundamental. Y eso no es obvio si no se tiene en cuenta el capital natural como artículo número 1. Otro que me ha llamado mucho la atención, y todos habréis visto por ahí, estoy cogiendo cosas, yo estoy suscrito a esto del magazine, y las he cogido recientes. Si os fijáis, las fechas son todas de noviembre y de hace muy poquito tiempo. Bueno, pues ya hay unos señores que fabrican estructuras, piezas de hormigón, pero con dimensiones de 11 metros por 5 metros por 4 metros. La ventaja es que tienen una definición de hasta un granito de un guisante, por lo tanto pueden hacer maravillas y además pueden imprimir en diversos colores, en diversas calidades. Y además si un vecino te dice, pues yo quiero que tenga allí un escudo de no sé qué, se puede hacer porque eso es con el ordenador y la pieza sale como la pongamos. Por lo tanto, pues esto seguro que tiene motivo para investigarse. Y evidentemente los que más motivos tienen para investigarlo son los cementeros, no se os olvide. Repito, los cementeros son buena gente, ¿eh? O sea que lo que yo creo. Y me ha tocado muchas veces hablar de estas cosas. Bien, otro ejemplo. Vamos, faltaba algo por ahí. Vuelvo a decir que estas cosas se llaman sensores inteligentes, que se pueden poner también en el hormigón. Esto me ha llamado la atención muchísimo, pero también es muy interesante. Y veis que es del 19 de noviembre, del 15. Los japoneses crean cemento inteligente, se puede decir que ya tiene algo más de inteligencia. Lo que hacen es que meten un chip dentro que transmite el estado del propio hormigón y la capacidad resistente que tiene. Y fuera con un telefonillo puedes leerlo. Entonces dice cosas muy curiosas que aquí pues, habría que pensar si le dejamos que se lo vean o que no lo vean, ¿no? Pero lo que viene a decir es que tiene neuronas inteligentes y dice que desean crear en el futuro un sistema para trazar la historia de las construcciones y dar a los ciudadanos la posibilidad de ver ellos mismos, con su teléfono celular, la información sobre la calidad de sus casas. Quiere decir, en esto tiene multiplicaciones que siempre son exponenciales. Y hay infinitas cosas. La verdad es que había muchísimas más que no las he cogido porque algunas me parecía que no podían ser verdad, por lo menos en este momento, pero pueden serlo en el futuro. De todas maneras, yo creo que esto es un ánimo para decir que nunca se ha acabado nada. Este otro me parece también es interesante. Veis que es el 23 de noviembre, o sea, y he dejado de hacerlo los últimos días, no lo he mirado. Y es que estos son unos señores que lo que hacen es, dicen, que consiguen separar el carbono y el hidrógeno del metano, pero sin que dé compuestos que sean dañinos, con una cosa que llama craqueo de metano. Y dice que funciona. Tienen un reactor que dicen que ha funcionado, bueno, yo no lo sé. Quiero decir, hay mucha gente investigando en laboratorio y hay muchísimas cosas que probablemente pueden salir del laboratorio. A lo mejor no, pero probablemente no hoy, pero sí dentro de unos años. Por lo tanto, todo esto son maneras, yo creo, de ir mejorando todas las situaciones. Y me lo acaba de pasar mi amigo Ricardo hace 2 días, esto yo no lo tenía, son los pavimentos fotoluminiscentes, que pueden durar varias horas. Metiendo esas cositas dentro de los asfaltos, pues en muchos sitios que la iluminación de la carretera es cara, con eso ya se ve ya algo y se cargan más o menos con la luz del día. Que bueno, que solo duran varias horas, pues bueno, pues eso que te ahorra. Y el resto del tiempo, pues como está sin luz, que tampoco pasa nada, ¿no? Al final, si dura unas horas, dura las primeras de la noche. Luego ya de madrugada no sale nadie. Por lo tanto, hay luz para cuando quedan los últimos que vienen de copas. O sea que siempre se puede considerar que valdría para algo. Y esto es más mosqueante, a mí me mosqueo, por lo visto pasa más veces, que no es serio, que la señora comisaria de Política Regional de la Unión Europea
Karina Creto diga menos cemento y más conocimiento. Y que diga, tengo que estar atenta a en qué se invierte en los países el dinero. Y como ejemplo fundamental pone que el campo de golf que vio en Melilla. Bueno, pues estas cosas yo creo que son frivolidades que no se puede permitir un político en este caso. Pero bueno, veremos más cosas. Esto mismo se publicó en La Voz de Galicia y dice también lo mismo, más o menos. Por cierto, dice algo ahí en Sevilla que vosotros sabréis mejor que yo, que dice que acoge un laboratorio para soporte las políticas de la Unión Europea. Bueno, pues si eso es así, había que estar atento a qué se puede hacer allí. Bien, entonces, me parece que me he saltado algo. Sí, esto no hay que saltárselo. ¿Es lógico que nos pida que usemos menos cemento y más conocimiento? Pues yo creo que de ninguna manera. Una generalización descortés y carente de justificación técnica que muestra falta de respeto y desconocimiento de la ingeniería, impropia de una comisaria de la Unión Europea. Eso es mi opinión, no es la de los cementeros que hacen esto, que no tiene nada que ver con esto. Y digo que se usa como justificación un campo de golf, pero joder, todo el mundo sabe que en el campo de golf pues, lo que se pone son césped, que tampoco hay mucho cemento. Por lo tanto, está mezclando algo que tiene metido en la cabeza de que el cemento es malo. Y el cemento es tan malo como la informática. Y la informática es tan mala como un martillo. Pero si tú te compras un martillo y le vas pegando todos con los martillos en la cabeza, estás usando el martillo mal. Si te compras un teléfono y solo haces mirar el teléfono, estás usando el teléfono mal. Pero el hormigón tiene muchísimos usos tremendamente útiles y por lo tanto no se puede descalificar. Yo creo que eso no se puede decir contra la ingeniería española. La calidad de vida de los ciudadanos debe mucho a los cementos. Todas las obras de infraestructura han mejorado muchísimo los cementos. Y os diré una cosa, cada uso de estos materiales depende del momento. Yo he estado 6 años en la Comisión de Ingenieros Civiles de Europea, que son 40 países, no solo la Unión Europea, y he aprendido, porque estaban países pues, como Rumanía, Eslovenia, o sea, países que podríamos calificar más retrasados que nosotros, que cuando hablamos de cosas decían, Santiago, es que yo lo que tengo en las calles llenas de barro y lo primero que tengo que hacer es echar cemento para que la gente no pise barro. ¿Entendéis? Cada cosa tiene sus sistemas y de unos países para otros no se pueden extrapolar cosas. Entonces, pues hay que tener un poco de paciencia con todo el mundo, pero también de honradez. Pero quiero poner aquí también un punto de crítica a los cementeros. También parece evidente que los cementeros estamos haciendo algo mal. Seguramente habría que esforzarse un poco más en hacer algo de pedagogía. Hay que explicar qué se hace con estas cosas y para qué valen. Y mi opinión, lo podéis leer todos, no lo voy a leer yo. Si hay alguno que no está de acuerdo, que me lo diga, que le convenzo de que es verdad. Esto es verdad. Bien. Que han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida en nuestros países y lamento que esto no va como yo quiero, pero que se ha utilizado en beneficio de la sociedad y sobre todo que todos los proyectos de ingeniería, que el máximo consumo de cemento son proyectos de ingeniería, son proyectos que lo único que es una respuesta técnica para resolver un problema. Y digo siempre muchas veces, si entras en una oficina de proyectos, hay un señor en un ordenador que está haciendo un proyecto y le pregunta, ¿qué problema social está resolviendo? Y te digo, no sé, le pega un puntapié y que se vaya. Pues tú estás gastando dinero para nada. O sea, no se puede hacer un proyecto sin saber qué problema social resuelves. Si lo tenido en cuenta, probablemente algunos proyectos en España no se habían hecho. Hay que hacer las cosas que sean útiles socialmente. Que quiere decir que sus externalidades estén metidas dentro, que la huella crezca lo menos posible. Una carretera puede hacerse y que aumente el capital natural. Una carretera genera muchísimos taludes de montes, en terraplenes. Si aquello lo ponemos bien y lo ordenamos bien, podemos aumentar el capital natural. Es decir, hay manera de hacerlo. Esto no, pues aquí. He querido poner unos ejemplos de obras que hay en ingeniería que son relativamente importantes y buenas. Y he querido poner 2 de mi tierra que se están haciendo ahora y una de la vuestra. Esto es un arco que se está haciendo, como veis ahí, de 324 metros. Es el arco más grande que se está haciendo en este momento, de hormigón. Es de ferrocarril, es del AVE.
Este es otro en el río Almonte, más grande todavía, 364. Este es el récord sobre el otro. Además se están acabando, no lo han hecho queriendo, pero acaba primero el otro y luego este. Así hay uno que puede tener un rato de gloria mientras un mes después se inaugura el otro de haber sido el puente mayor del mundo. Pero bueno, esas cosas son tontunas, pero cuentan. Y luego este, cuando se inauguró tuve la suerte de estar encima y cuando pasó la vuelta ciclista por encima yo estaba haciendo fotos a los ciclistas. Y por primera vez estábamos un grupo de gente, nada más los de la obra. Pasaron una caravana enorme, que yo nunca he visto una vuelta ciclista porque no me gusta. En televisión te ponen ya cuando vienen los ciclistas buenos. Pero antes hay una parafernalia bestial. Y hay un momento en el que pasa un mogollón de coches, por lo menos por ese puente, de la Guardia Civil, muchísimo. Motos, coches y tal. Es la primera vez que lo he visto, porque eso había que decir que había que poner una multa. Los guardias civiles aplaudiendo a todos los que estábamos ahí como si hubiéramos hecho nosotros. Yo no, los demás sí que lo habían hecho, pero aplaudiendo porque les parecía grandioso. Pues claro que hay obras que son grandiosas y son impresionantes, ¿no? Bien, la globalización, la superpoblación, los cambios globales y cambio climático, todo esto que ahora está en cabeza de todo el mundo, son cosas que se resuelven muy mal, pero sobre todo que hablamos de cosas que no hablamos de verdad. Se habla de catástrofes naturales muchísimas veces y muchas veces cuando se habla, esto es una catástrofe natural, no es una catástrofe natural, para nada. Es una catástrofe social por equivocación de alguien. Hay un montón de ríos que se sabe que se van a desbordar todos los años. Y cuando ves en televisión que inunda una casa y le pregunta a la señora, fíjate usted, es que es la tercera vez que me inundan. Hay que decir, señora, usted está metida dentro del río. Se tendrá que salir del río. Eso no son catástrofes naturales. Se sabe, es como la lotería. Al que le toca, bueno, no una catástrofe natural, está encantado, ¿no? Pero le va a tocar a alguien siempre. Hay más de 40.000 puntos que se pueden inundar en España con inundaciones. Nos falta invertir mucho dinero, que probablemente no lo hemos hecho, y luego también que esto es un defecto no de la ingeniería ni de las cementeras, sino ese defecto simplemente de nuestras administraciones a nivel nacional y local, que no han invertido lo suficiente, como exigen las normas de la ley del agua en Europa, para marcar con estaquitas a lo largo de cada río la avenida de los 50 años, de los 100 años, de los 100 años, de los 200 años, y el que ponga la casita en medio, la ley nuestra dice, se tira, se llevan los cascotes a un chisme y se le pone una multa y que pague el tirar eso al dueño de la casa. Yo sé que es muy duro, por eso no se hace, pero había que hacerlo. Porque es que luego cuando lo que se inunda es una plantación de tomates, y digo, que me indemnicen. En mi tierra hay mucha gente que cultiva cereales y cuando yo era pequeño lo he visto 1000 veces. Ahora ya no se cultiva casi. Y se hacían el seguro, todos, del pedrisco y de incendios. Porque eran las dos cosas que le pudieran ocurrir. Porque claro, que le paguemos cuando se llevan la riada y cuando no se la lleva y aquello produce, ¿va a repartir los beneficios? No. Por lo tanto, es otra medida mal hecha de lo que teóricamente tendría que ser, pues de otra manera, ¿no? Bueno, voy a parar muy rápido porque ya me he pasado de hora. Los ordenadores y todas esas cosas no son inteligentes, pero nos pueden ayudar si los usamos bien, me lo salto. Y quiero que veáis que todas estas cosas son las que se pueden decir con toda claridad. Que los estudios de impacto ambiental tienen mucho que mejorar, porque hace poco que se emplean y todavía no hay cultura suficiente. Que se carece de muchas cosas y se puede incrementar favorablemente. Pero los primeros que tenemos interés en esto seríamos nosotros. Debíamos hacer que se pongan la reglamentación ambiental al mismo nivel que la técnica. La técnica todo está referenciado y hay 1000 directivas y 1000 reglamentos. Y que de todo esto los sufridores son los ecosistemas. Y los ecosistemas no son un ente abstracto, son las especies de seres vivos, sus nichos ecológicos y sus relaciones entre ellos. Voy a pasar muy rápido, no me quiero perder lo último. Lo que lamento es que esto, con esto me hace... Bueno, pues no algunas veces no le apetece. Oye, ¿habéis desconectado? ¿Habéis desconectado seguro, no? Allá va. Bueno. Un buen proyecto no necesita medidas correctoras. Todos tenemos una responsabilidad personal en el planeta. La ingeniería civil es una maravilla. Y esto, lo que quería llegar, es un chiste del Roto muy reciente, como dice el 15, que dice el futuro está en el aire. Pero quiero que veáis eso. Si todo es
vierais las cosas como con los ojos que hay que verlo de ecosistemas, diríais, ¿quién contamina ahí? Puede ser que esto no. Son los sistemas de refrigeración de una central o de otra cosa. Y eso solo echa por arriba vapor de agua. Por arriba se echa agua para que se evapore y al bajar se enfría. Por lo tanto, eso no contamina. Hasta ni siquiera sabemos qué contamina y qué no contamina a estas alturas, que debíamos saber mucho de esto. La siguiente cosa. Estamos contaminando y ahora precisamente en Madrid que hay que parar los coches y en China que hay que parar todo y en todos los sitios. Lo paramos 2 días y luego, como yo, nos ponemos contentos y volvemos otra vez. Así no se resuelve este problema. Entonces yo creo que, claro, los bichos estos nos están diciendo que en la ciudad tienen ya puesto el cartelito de no entréis en la ciudad. Y bueno, si la moda para el verano que viene o para el invierno que viene va a ser ese, pues también es penoso, ¿no? Y yo creo que esto es importante. El árbol dice, tengo derecho a un juicio justo, tengo derecho a un abogado, tengo derecho a una llamada telefónica. Es decir, cuando uno rompe un árbol o lo corta de 100 siglos, bueno, 100 siglos, de un siglo, es que en Extremadura tenemos una encina que tiene 800 años y pico. Pues eso vale un mogollón. Y si lo cortas, no vale que luego, no, te planto 8, no, plántame 8 y un seguro con un banco que lo garantice que vas a estar vigilándolo durante 800 años. El capital natural no se puede romper ni tomar a coña. Una farola la quitas y pones otra. Un árbol, aunque tenga 40 años o 50 años, no puede ser. He visto montones de veces un parque con unos cuantos árboles que los arrancan todos para hacer otro parque. Pero hombre, los árboles no los quites. Si quieres cambiar el suelo, cámbialo. Bueno, es un ejemplo. Esto se acaba ya, ¿vale? No os molestéis. Y esto es otra cosa también de cómo, cuando hacemos nuestras obras, de que dejemos una ladera o un desmonte con vegetación a que no lo dejemos, en un caso protege el suelo y por lo tanto el ecosistema se mantiene mejor y en otro caso si le quitamos la vegetación se estropea todo sobre la marcha. Y como estamos en elecciones, estos que lo habréis visto los mayores, que hay unos cuantos aquí que sois, si os acordáis del hermano Lobo, en el año 1976 decía, ¿qué dice? Dice, nada, está prometiendo, ¿vale? Esto es muy típico hoy. Y esta otra portada, la última, esta otra portada del hermano Lobo, como veis ahí, de 1974, decía, ¿qué dice? No sé, es un discurso, dice. Es decir, no ha cambiado nada, ni va a cambiar en muchísimo tiempo, porque cambiar a las personas cuesta mucho esfuerzo. Tengo 3 minutos para poneros tristes. Os voy a poner un poco tristes. Es que me ha llamado la atención, lo leí ayer. Yo estoy suscrito a Investigación y Ciencia, las leo todas desde el principio, y se ha publicado una cosa en el mes pasado que me ha llamado la atención muchísimo. Aunque no habéis estado al loro de estas cosas, si no os interesa, pero se ha discutido mucho sobre el origen del Homo sapiens, que somos nosotros, y cómo ha evolucionado. Y cómo se extinguieron los neandertales, que fueron otros humanos que vivieron con nosotros. Yo siempre he dicho en automático que hemos convivido con varias especies de humanos. Y según mi criterio, que no estaba basado en nada, por lo tanto nunca lo decía mucho, solo según mi criterio, hemos sobrevivido nosotros porque éramos los más brutos, porque no se ha hecho democráticamente. Bien, pues unos estudios que han hecho durante 10 o 12 años unos señores estudiando muy bien todos los restos y cada vez hay más cosas, restos fósiles, muchísimo. En África se sabe seguro ya, por supuesto, lo que se sabía que hace 200.000 años el Homo sapiens surgió en el centro sur de África y que de ahí se extendió por casi todo el planeta, pero poco. No debían ser muy hábiles. Entre hace 180.000 años y hace 130.000 en números redondos, hay un periodo ahí de 50.000 años que hubo unos cambios de clima tremendos. El Sahara empezó a hacer desierto, que antes era bosque tropical, cambió el clima y se complicó muchísimo la posibilidad de sobrevivir los humanos que vivían en África. Los humanos vivían en grupos de 25, más o menos, tribus, que se juntaban, o sea, un pobladillo, que se juntaba con otros cuantos para formar una tribu de 3 o 4. Ellos no sabían por qué lo hacían, pero lo hacían, porque si se quedan solos, pues consanguinidad se extingue. Por lo tanto, interesa buscarse a la novia en otro pueblo al lado, que sea amiguete. Entonces vivían en tribus muy pequeñas y se defendían de otras tribus cuando tocaba, pero podían vivir porque había alimentos repartidos. En esos años hubo tal escasez de alimentos que la población bajó muchísimo, y tienen muchos datos técnicos para saberlo. Y se quedó reducido en los sitios mejores a las zonas de costa del sur de África. Había mariscos,
la alimentación con marisco, aparte que todo el mundo ya sabéis que comiendo langostas está muy a gusto, es que tiene mucha energía y por lo tanto para vivir es muy bueno. Y además es constante, la tienes todo el año. Entonces hubo una especie de incremento en la territorialidad en el comportamiento de los humanos, que el que cogía el territorio de los mariscos no dejaba que se lo pelearan, que se lo quitaran. Y lo defendía. Entonces, en 50, 60.000 años, dicen los que han estudiado esto bien, el humano empezó a introducir en su código genético, por lo tanto ya no era aprendido, unas características que eran ser territoriales, que antes no lo eran, se iban cambiando de sitio, y segundo, ser agresivos defendiendo su territorio y considerando a cualquiera que no está en su territorio enemigo a combatir. Eso surgió en ese momento que digo. Y entonces, cuando ese gen se extendió, se produjo la siguiente, que se sabía que había sido hace como 100.000 años, la segunda conquista de todo el mundo por los humanos africanos otra vez. Lo único que ocurre es que los datos que se tienen es que ocuparon todo el mundo, pero en todos los sitios donde entraron, lo primero que hicieron es extinguir a los humanos arcaicos. En aquella época, además de pelearse, inventaron un montón de armas. Inventaron el arma arrojadiza, las lanzas. Entonces eran unos genios, agresivos y territoriales. A los pobrecitos que estaban allí, que casi te daban la bienvenida, se los machacaron. Extinguieron todas las especies nativas de hombres. Alteraron profundamente los ecosistemas, por lo que se ve de semillas y de plantas, y extinguieron a casi todos los mamíferos. Y decía, esto puede explicar por qué tenemos el mundo como lo tenemos. Cada uno defiende su tribu y son agresivos para defenderla en cuanto hay escasez. Si no hubiera escasez no había ese problema. Se puede entender aunque es una putada. Bueno, muchas gracias y perdonad que me he pasado 4 pueblos.